Bueno, entonces esperemos que habíamos como 9 y todavía hasta ahora solo somos 2. Entonces esperemos un momento. Bueno, entonces, para resumir el planteamiento de este ejercicio, y vuelvo y repito para que nos rinda un poco, es plantear el caso de la tubería desnuda. Entonces, en ese caso, el diagrama de resistencias es este. Hacemos un balance de energía en este nodo en donde están llegando varios calores y saliendo otros. Y con eso obtenemos una ecuación, que es esta de acá. Esta. Luego, escribimos la ecuación individual de cada calor, que sería esta, esta y esta. De acá, simplemente cogemos cada ecuación de calor, la reemplazamos en la ecuación original, y eso nos resulta que esta ecuación que teníamos acá, pues va a ser solamente con una incógnita, que la incógnita será esta temperatura externa. Al resolver esa ecuación, pues ya va a tener la temperatura externa, podemos calcular el calor perdido, porque ya sabíamos que el calor perdido era calor 2 más calor 3, entonces pues simplemente con esa temperatura venimos y la metemos acá en calor 2, la metemos acá en calor 3, calculamos, hacemos la suma y tenemos el calor perdido. Luego simplemente ahora se plantea un nuevo esquema de resistencias que va a ser el que tenemos acá. Aquí esta es la parte del agua, el espesor del tubo, y aquí en la parte externa es donde ya empieza a generarse un problema, ¿no? Porque entonces una parte del calor se va por el aislante A, otra parte del calor se va por el aislante B, pero en la parte exterior del aislante una parte del calor se va por convección, otra parte del calor se va por radiación y lo mismo pasa en la parte B. Una parte se va por convección, otra se va por radiación y además en la parte A irradia un calor. Entonces decíamos, esta resistencia y esta resistencia se hacen con la mitad del área porque pues sí, solamente no es un cilindro completo, sino un semicilindro, se podría decir tal vez. Entonces, por eso a la mitad. Lo que es la resistencia de tubo, sí se calcularía la resistencia completa, porque pues ahí sí se está transfiriendo en toda el área superficial del tubo. Y como última recomendación, tener cuidado con el calor irradiado, porque el calor irradiado sí solamente es sobre la mitad superior del tubo. Ahora, básicamente decíamos que estas serían las ecuaciones que podríamos tener y que esas ecuaciones salen de hacer un balance de energía acá, otro balance de energía acá y otro balance de energía acá, pues que es dos puntos en donde el calor pues se está separando y se está convirtiendo en dos flujos de calor diferentes. Y decíamos que al final pues calor A más calor B sería el calor total perdido y pues ese calor no debe superar el 50% del calor que calculamos anteriormente. Vuelvo y repito, lo único que falta aquí es pues reemplazar los números y calcularlos. Pero la idea es plantear varios ejercicios rápidamente y que ustedes hagan la parte de los cálculos que es pues como lo menos complicado. Listo, entonces terminaríamos con lo que es este ejercicio. Ahora, miremos otro que sea tal vez de generación. Bueno, antes de pasar al de generación, no sé si alguien tiene alguna duda con estos de sin generación, para que quede todo claro y cambiar de tema. Entonces, porfa, si en este momento alguien tiene una duda, háganla saber. El que hicimos era de generación. Este es sin generación. ¿Listo? Y el que vamos a hacer ahora tendría que hacerse con generación de calor. Claro, hay otro ejercicio por ahí, pero o sea, este ejercicio es equivalente también, digamos, a un ejercicio, digamos, con una casa. Entonces, antes de pasar, entonces, ejercicios de estos se pueden hacer también, digamos, algo parecido, que este tiene una pared y que le quiere agregar aislante y acá tiene una temperatura interna, una temperatura externa. Bueno. Mejor planteemos uno rápido yo. Entonces lo busco en el correo. Creo que está acá.
Creo que está en el correo. Sí, es este. Estos son dos ejercicios muy buenos. Vamos a ver si lo logramos hacer. Acá, descargar. Listo. Este sería entonces. Ay, no está nada. Listo, este sería el primero. Vamos a ver si le puedo dar cuenta. Estos son ejercicios sin generación de calor. Quédate quieto, amigo. Hola, sí. Entonces dice, una pista de hielo está ubicada en un edificio sin paredes, el cual tiene un techo fabricado de vidrio que no refleja, de 6 milímetros de espesor con una absortividad de 0,1. Además, tiene una emisividad de 0,9 en sus dos superficies, superior e inferior. El aire exterior se encuentra a 20 grados Celsius y la atmósfera a 150. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre el hielo y el aire ambiente y entre este y el vidrio es 10, mientras el que hay entre el vidrio y el aire exterior es 20. El calor latente de fusión del hielo es tanto, su densidad es tanto, el hielo puede considerarse como un cuerpo negro, sobre el techo incide una radiación solar de tanto, y para mantener el hielo se hace circular R134A a una razón de 3 kilogramos por segundo, que entra al sistema a una temperatura de menos 20 por un serpentín de tubos que pues, nos dan el valor del acero, que acero es, de diámetro interior y un espesor de 3 milímetros separados entre sí 5 metros, que abarca toda la pista y está puesto sobre la tierra. El coeficiente de transferencia de calor por convección para el refrigerante es tanto. Me piden calcular la carga de refrigeración del sistema necesario para evitar que el hielo se derrita para una pista de cierto volumen. Listo. Esperen que me está llegando un mensaje. Ya les continúo. Listo, entonces. Vamos a hacer un dibujito de esto. Básicamente lo que tenemos es listo. Tenemos un vidrio, ¿no? Un vidrio así. Espérenme un momento, muchachos. Entonces tenemos este vidrio, ¿sí? El vidrio pues básicamente tiene un espesor. Un espesor. Esto se borró. Pero muchachos que esto se está poniendo lento, debe ser por esto. Voy a borrarlo. Listo, entonces
Esta es el hielo, ¿no? Entonces, más una parte, unos metros más abajo, se encontrará la pista. Sí, la pista, sí. Esto es un dibujo ahí medio en 3D. Porque nos dicen que no tiene pared. Entonces, esta será la pista. Y debajo de ella, pues vamos a encontrar unos tubos, así, que van a tener, pues, una separación, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí básicamente esto es como un serpentín, así, de tubos. Y acá entra refrigerante y aquí sale refrigerante. Entonces nos están pidiendo calcular la carga de refrigeración del sistema necesaria para evitar que el hielo... Calcule la carga de refrigeración del sistema necesaria para evitar... Bueno, la carga de refrigeración básicamente es el calor. Entonces, esto traducido a un diagrama de resistencias, ¿qué será? Tendremos la temperatura externa en el vidrio. O sea, esta de acá. De allí tendríamos una resistencia por conducción hacia la temperatura interna del vidrio. Luego vendría, el ejercicio nos dice, acá en esta zona entre el vidrio y el hielo hay aire. Entonces tendríamos una resistencia por convección que va hacia la temperatura infinito interna, pero luego tendríamos otra resistencia por convección que iría hacia el hielo. Entonces esta sería la temperatura externa del hielo. Luego, ¿qué vendría? Vendría una resistencia por conducción en el hielo, porque el hielo, pues al ser también un cuerpo sólido, pues también conduce calor internamente. Entonces, una resistencia por conducción, esta sería la temperatura interna del hielo. Luego tendríamos unos tubos, entonces, resistencia de conducción de los tubos. Yo voy poniendo todo esto de resistencia de conducción del hielo, de resistencia de convección interna, resistencia de convección externa, y esto es resistencia de conducción del vidrio. Voy a darle otro color para no confundir la resistencia. Resistencia de conducción del vidrio, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Acá tendríamos temperatura externa del tubo. Tendríamos otra resistencia, temperatura interna, temperatura interna del hielo. Bueno. Y una pequeña consideración. Esta temperatura interna del hielo, entonces, si tenemos un trozo de hielo visto desde otro punto, aquí, y tenemos acá las tuberías, ¿sí? Así. Entonces, pues, obviamente, si no existe resistencia de contacto, porque no nos están diciendo, si se acuerdan, en el libro aparece una imagen así, que dos superficies cuando están en contacto tienen más o menos esta forma en la realidad, y que puede haber una resistencia de contacto. Si no nos hablan de resistencias de contacto, quiere decir que esas resistencias son inexistentes. Entonces, ¿qué pasa? La capa de hielo se forma y aquí abajo tiene los tubos que le están quitando el calor para que ella se mantenga ahí. Entonces, en este punto en donde está la temperatura interna del hielo, pues también está la temperatura externa del tubo. Entonces, como no nos dan una resistencia de contacto, pues esa temperatura básicamente será la misma, ¿no? Entonces, esta temperatura del hielo igual a la temperatura externa en los tubos. Acá tendríamos temperatura interna del tubo y otra resistencia, una resistencia por convección, y esta sería la temperatura infinito en el refrigerante. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas con este diagrama de resistencias?
¿O sigo? Continúo. Bueno, ¿por qué es importante hacer este tipo de ejercicios? Los profesores suelen hacer cosas y es que le poner un ejercicio así, como es tanto tema, simplemente al final le ponen, no sé, a los tubos le ponen aletas y de igual forma tienen que llegar a todo este diagrama de resistencia para después analizar el tubo. Entonces por eso es bueno también ver este tipo de ejercicios que pues en este punto no están combinados, pero que ustedes saben, los profesores ustedes combinan todo para poderlo a uno. Qué mal que dije esto que grabado. Mentiras. Bueno, esto sería entonces un poco de resistencias que van desde la temperatura externa del vidrio hasta la temperatura del refrigerante que va por los tubos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? De aquí vamos a tener una resistencia por convección. Porque aquí en la parte superior también tenemos aire. Entonces, como también tenemos aire, también hay una pérdida por convección, ¿no? Acá tendríamos lo que sería la temperatura externa infinita. Entonces, temperatura infinito del aire externo. También tendríamos una resistencia por radiación, porque tenemos alrededores. Si leemos aquí dice, una pista de hielo está ubicada en un edificio sin paredes, el cual tiene un techo fabricado de vidrio, con una absortividad, además tiene una emisividad de 0,9 que lo refleja. Aquí en algún lado decía. El aire exterior está a 20, la atmósfera, mira aquí, la atmósfera o alrededores habla de una temperatura por la cual hay radiación. Entonces, temperatura de la atmósfera. Listo. Y aparte, nos hablan de que la pista de hielo tiene una emisividad de 0,9. Nos hablan de un calor entrando, me parece. De un calor del sol. A ver. La pista de hielo está ubicada en un edificio sin paredes, el cual tiene un techo fabricado de vidrio que no refleja de 100 milímetros de espesor, una absortividad de 0,1, además tiene una emisividad de 0,9 en sus dos superficies superior e interior. El aire exterior está a 20 y la atmósfera 15. 15. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre el hielo y el aire ambiente y este es 10. Mientras que el vidrio y el aire exterior es 20. El calor latente de fusión. Listo, ya tenemos todo, ¿no? Bueno, que aquí se nos complica algo y es lo siguiente. A ver, ¿cómo les explico esto? Las dos caras tienen emisividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una cara tiene emisividad? Entonces, esta cara, aquí esta cara emite calor por radiación hacia la temperatura de la atmósfera. Pero la parte inferior también admite radiación, pero hacia el hielo porque nos dicen que el hielo lo asumamos como un cuerpo rígido. Entonces eso quiere decir que este diagrama pues está relativamente mal porque de acá también vendría otro proceso de transferencia hacia un punto que sería la temperatura del hielo. Y sería una resistencia. No mentiras, ahí está bien. No pasa nada. Tendríamos acá una resistencia de radiación y iría hasta la temperatura del hielo. Listo, ok, sería eso. ¿Alguien entendió esto que hicimos acá? ¿O necesita que lo explique mejor? ¿Sí entendieron esta resistencia a radiación o no?
Sería la externa. No. Bueno, creo que no quedó claro. Bueno, les vuelvo a explicar. Mire, esta es la externa. Esta es la cara externa del vidrio. La cara externa del vidrio pierde calor con el ambiente por convección. Calor de convección. Entonces, esto es la temperatura externa del vidrio y pierde calor hasta la temperatura infinito del aire, la que está afuera. Pero también pierde calor por radiación y ese calor por radiación se va hacia la temperatura de la atmósfera. Ahora, la parte de abajo también tiene una emisividad. Esta parte de aquí abajo tiene una emisividad. Esa parte de abajo, ¿qué pasa? Pierde calor por convección y también pierde calor por radiación. Entonces sería la parte de abajo. ¿Sí que ahora más claro? Stephanie creo que era la que preguntó. Aquí hay un calor. La externa del hielo. ¿Cómo así la externa? Ah, ya te entendí tu pregunta. Ya entendí. Sí, esta sería la temperatura externa en el hielo. Ya te entendí. Temperatura externa del hielo. Temperatura externa del hielo. Entonces, aquí, básicamente esto es lo que tendríamos. Aquí habría un calor. Aquí podemos suponer que el calor entra, eso no hay ningún problema con suponer eso. Entonces acá entra el calor de radiación, el calor de convección. De aquí se sigue propagando este calor y este calor pues se divide en dos. Y entonces, ¿qué es básicamente como lo importante? Y es que nosotros, ustedes, la condición que nos está dando el ejercicio es que calcular la carga de refrigeración para evitar que el hielo se derrita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso nos está dando un dato que no se saca de una vez, sino que después de leerlo, ese dato lo da ahí el ejercicio. ¿Cuál creen que es ese dato? Si nos están diciendo que calculemos la carga de calor para que no exista, para que el hielo no se derrita. Eso es un dato, es el dato más importante y con eso se soluciona todo. ¿Alguien sabe qué es? Repite la pregunta, por favor. Sí, claro, mira, lo que pasa es que lo que estoy tratando de hacerles caer en cuenta es que nos están diciendo que calculemos la carga para que no exista, para que el hielo no se descongele. Ya ahí dieron la respuesta, entonces calcule la carga de refrigeración del sistema necesaria para evitar que el hielo se derrita. Para evitar que el hielo se derrita, si el calor está entrando al bloque de hielo, nosotros sabemos que es un bloque de hielo, entonces el calor total que está entrando sobre este punto, entonces, ¿qué pasa con ese calor? Que cuando empieza a transmitirse, él se transmite de una fuente de alta temperatura a una de menor temperatura. Eso quiere decir que la temperatura interna del hielo pues va a estar más fría. Entonces, esta temperatura externa, como mínimo debe estar a 0 grados Celsius, que es el punto de congelamiento del agua para que sea hielo. Entonces, esta temperatura externa de hielo ya la conocemos. Entonces, claro, aquí nos toca arreglar un poco esta resistencia. Entonces voy a borrar esto y vamos a arreglarla aquí bien. Aquí le hicimos un tantico mal. Acá tendríamos entonces, por un lado tendríamos temperatura interna del vidrio, que sería esta. Entonces aquí tendremos una resistencia por convección, otra resistencia por convección. Esta es la temperatura infinito interna.
Esta sería la temperatura. Oh, no, así, dejémoslo así un momento. Y aquí por el otro lado tendríamos resistencia de radiación. Y aquí estas dos se unen. Aquí sí pasa lo que nos decía Estefanía ahorita. Le podíamos sumar. Entonces acá estas dos se unen y esta es la temperatura externa del hielo. Y acá pues sí simplemente la temperatura interna del hielo. Bueno, lo que sigue. Esa parte hacia abajo pues digamos que no es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí viene este calor va hacia acá, este calor va hacia acá. Aquí vuelve y se une y al final pues este es el calor que se le quita al hielo. Este sería el calor de carga. Entonces pues bueno, tal vez sí es necesario hacer todo el diagrama. Entonces, temperatura interna del hielo. Que decíamos que era igual a la temperatura externa del tubo porque no había resistencia de contacto. Vendría resistencia en el tubo. Esta sería la temperatura interna en el tubo. Y esto sería entonces al final la temperatura, esta sería la temperatura infinito del refrigerante. Esto sería una resistencia de convección del refrigerante. Entonces este sí sería nuestro diagrama. Este nuevo diagrama que hicimos le sigue siendo claro porque el anterior pues habíamos cometido un pequeño error porque no habíamos leído el enunciado completo. Este diagrama lo siguen entendiendo o necesitan que les aclare algo. Por favor, me confirman. Entonces, pues nada, simplemente esto es pues otro ejercicio parecido al que hicimos ahorita, pero este ejercicio pues trata básicamente no en cilindros, sino en, bueno, aquí tiene parte de cilindros y paredes porque para calcular, digamos, la resistencia de conducción, porque hay dos resistencias de convección entre el vidrio y el hielo. Listo, perfecto. Esto sucede mucho y la gente suele comerse este dato. Mira, aquí nosotros tenemos la temperatura interna del hielo, ¿sí? Y aquí tenemos la temperatura externa, esto es, perdón, temperatura interna del vidrio. Aquí tenemos la temperatura externa del hielo. Entonces, ¿qué pasa? El calor de este punto que está saliendo y entrando al hielo no es un solo tipo de calor. O sea, recordemos, el vidrio, esta temperatura interna es la temperatura de ¿qué? De un sólido. Y esto de acá es la temperatura de otro sólido, que sería el hielo. Y ahora entonces yo pregunto, ¿qué mecanismo de transferencia de calor existe para que dos sólidos intercambien calor sin que estén en contacto y sin que sea el mismo sólido? ¿Sí entendieron la pregunta? Por favor, alguien conteste, no pasa nada que se equivoque. Aquí sí no nos vamos a reír, no soy tan mal. Aquí contestaban en el chat. Radiación, muy bien, Rogeles, radiación. La única que existe es la radiación. Y sí, y sí tenemos calor de radiación porque nos dicen que, aquí lo tenemos, que el vidrio aquí de abajo emite, entonces hay una radiación hacia acá. Pero ese no es el único calor que se está transfiriendo, porque en medio de ellos dos, en medio de la temperatura interna del vidrio y en medio de la temperatura externa del hielo, hay un gas. En este caso, pues es el aire, ¿no? Hay un gas que está ahí. Entonces, ese calor nosotros sabemos que se transmite entre el hielo entre el hielo y el vidrio, pero la única forma de transmitirse es por convección. Y la convección será entre el vidrio y el aire y después entre el aire y el hielo.
Para el que preguntó, ¿quedó claro? Para que me conteste ahí en el chat. Listo. Y pues, o como decía Rogeles, aparte, pues, la otra transferencia será por radiación. Y por eso es que nuestro diagrama queda así. Acá sí podríamos plantear lo de la resistencia combinada. Aquí sí se podría plantear lo de la resistencia combinada. Porque entonces, esto que tenemos acá en verde, entonces, ¿qué pasa? Como nos platicó ahorita Stephanie, que ella preguntaba, aquí los calores llegan al mismo punto, llegan al mismo nodo. Diferente a acá arriba, porque la temperatura de la atmósfera es 15 y aquí es 20. Entonces, al ser diferente, no llegan al mismo punto. Pero acá sí llegan al mismo punto, entonces aquí sí podríamos hacer una resistencia combinada. ¿Qué cómo sería? Primero hallaríamos una resistencia de convección total, que sería sumar estas dos que están en serie, que sería pues básicamente 2 veces la resistencia de convección, porque estas dos son iguales, el mismo área, el mismo H, entonces tendríamos esta resistencia por convección total. Y aparte, ahora sí, diríamos 1 sobre la resistencia equivalente, que es como si en vez de tener estas dos resistencias y esta, como si tuviéramos sola una acá, ¿sí? Será igual a 1 sobre 2 veces 1 sobre 2 veces la resistencia de convección más 1 sobre la resistencia de radiación. ¿Ustedes sí conocen esta fórmula para la resistencia de radiación? ¿O la desconocen? Es una fórmula algo larga, ¿no? La resistencia de radiación es 1 sobre H de radiación por área. Pero para calcular el H de radiación, la H de radiación es emisividad, sigma, área, temperatura, digamos, 1 más temperatura 2 sobre temperatura 1 al cuadrado más temperatura 2 al cuadrado. O sea, esa resistencia es horriblísima. Personalmente, yo aquí no haría resistencias equivalentes. No haría un proceso de resistencia solo porque se complicaría mucho las ecuaciones. Lo único que haría sería una resistencia equivalente entre la que es la convección. O sea, para resumir, yo esta cosita verde, ¿cómo la dejaría? La dejaría como temperatura interna del vidrio. Y dejaría es 2 veces la resistencia de convección. Y aquí dejaría la resistencia de radiación. Porque yo repito, esta resistencia es muy fea. O sea, recordemos que el calor de radiación es emisividad sigma, área superficial, temperatura a la 4 menos temperatura a la 4. Entonces, la resistencia de conducción pues queda como muy fea de determinar. ¿Por qué? Porque miren, la resistencia de convección ustedes ya la pueden calcular porque tienen el H y tienen el área. Pero ¿qué pasa con la resistencia de radiación? Que la resistencia de radiación no se puede calcular porque ustedes no tienen la temperatura interna del vidrio. Tienen la temperatura externa del hielo, que es 0, perfecto. Pero la temperatura interna del vidrio es una constante, entonces la resistencia, una incógnita. Entonces la resistencia por radiación también sería una incógnita, entonces pues no sería como muy bueno calcular ese valor de resistencia. Entonces aquí pues incluyo una pequeña aclaración. A veces lo que uno suele hacer es escribir, sí, aquí hay una resistencia de radiación, pero uno lo hace como memotecnia para decir el calor que se transmite por esta resistencia es de radiación, pero uno normalmente no calcula esta resistencia. Aunque a veces es bueno tenerlo porque algunos profesores ponen como si la resistencia de radiación fuera tanto, entonces pues en esos casos sí se podría utilizar. Robin, el ejercicio anterior se podían sumar las resistencias, pero por el método de mallas. Bueno, Rogeles, yo la verdad no conozco el método de mallas en lo que es diagramas térmicos. Entonces, pues no sé si se podría hacer. O no sé si es el que estamos haciendo, pues yo nunca le puse un nombre. Pero pongamos el ejercicio anterior. Este es el ejercicio anterior. Este sería la temperatura de los alrededores, que esto es menos 40.
Pero sería algo similar, Rogeles. Otra vez sería calcular la Me resistencia. refería era en el del lado derecho, en la resistencia esa toda horrible. No, sí, en ese mismo ejercicio, pero lo que estaba en, que salían como 4 brazos que parecían como unas raíces. Venga, pero ¿por qué? ¿Cuál es la de mallas? No, no la conozco. Esa es. Porque es que, por ejemplo, digamos ahí hay dos temperaturas alrededores. Uno podría como que se junten en el Bueno, ya mismo entiendo. punto, igual las temperaturas exteriores. Y eso quedaría como esas que uno veía en Electro. Pero le Pues, tocaría como creo que era Marias que se resolvía. pero no creo porque pille que lo que pasa es que este nodo de donde sale el calor no es este mismo de acá. O sea, sí me hago entender, para hacer la sumatoria de resistencias, digamos aquí ustedes tienen un nodo 1 y aquí tienen un nodo 2. Pues en este caso sería una temperatura 1 y una temperatura 2. Entonces suponga que aquí usted tiene alguna cosa y aquí tiene... O sea, usted quería como hacerlo así. ¿Es lo que dice usted, Rogeles? Que aquí digamos fuera temperatura A y aquí fuera temperatura B. Sí, algo así. Bueno, pues la verdad, yo lo desconozco. Puede que sí se pueda hacer, pero... O sea, Pero entre la temperatura A y la temperatura B, pues habrían dos resistencias más que pero irían hacia tienen la allá, temperatura externa. así. No, yo iría para adentro, para que peguen, ¿no? Pues es lo mismo para donde lo pinte, es solamente una representación, ¿no? Ah, bueno. Pero pues no sé hasta qué punto se puede hacer. No, no creería que se pudiera. La verdad no creería que se pudiera hacer. Bueno, entonces este ejercicio se haría así. Y lo único que queda pues es simplemente recordar que acá se pueden hacer balance de energía acá, balance de energía acá, porque aquí hay dos calores que salen. Y ya con eso se calcularía el calor. Y al final preguntan una cosa pues que es más de termodinámica que de transferencia. Y es, ¿cuánto tardaría en derretirse 3 milímetros de espesor de la capa de hielo? Entonces, como a ustedes les están dando el área y le dan un espesor, eso es un volumen. Aparte le dan la densidad del hielo, eso es una masa. Y pues ustedes saben que el calor para derretirse es masa por H y G, que es el calor latente, que aquí lo dan, dice el calor latente es 333.7. Con eso calculan el calor, y ese calor pues le van a dar en kilovatios o en vatios. Bueno. Entonces, ¿cómo se calcularía el tiempo? Ustedes saben que calor punto es igual a calor sobre tiempo. Este calor lo calculan aquí con esto, con la masa que se derrite y el calor latente. Y pues el tiempo sería el calor sobre Q punto. Y este calor de acá, pues es el calor que habían calculado en el no, espera que yo lo estoy haciendo mal. Los voy a confundir. El calor que se calcula por carga queda en unidad de vatios. Ese calor que queda en unidad de vatios sería un calor punto, ¿sí? Y ese sería calor sobre T. Entonces el tiempo sería calor sobre Q punto. Este Q punto es el que se calcula en el inciso A. Y este calor normalito sí sería el masa por H y G. Y la masa pues sería densidad por el volumen que se derrite. ¿Claros, muchachos? ¿O tiene otra pregunta? Bueno, entonces déjeme que voy a tomar agua en estos 5, o sea, descansemos 5 minutos y ya volvemos. Y volvemos a la otra reunión.